Saludamos a David. David, buenos días para usted o buenas noches para usted. Gracias por acompañarnos en Principio Informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto, Andrés Oliva. Un verdadero privilegio para mí participar nuevamente en tu programa. Aquella vez fue desde Estados Unidos, recuerdo bien, desde Dallas, Texas, y hoy desde esta posición acá en Ashdod, en Israel. Un verdadero honor para mí estar con ustedes y saludar por medio tuyo a todo el pueblo de Honduras, a todos los amigos, hermanos en la fe, a quienes he conocido en Honduras las veces que he tenido la oportunidad, creo como 6, 7 veces de visitar tu país. Ha sido un honor estar con ustedes y nuevamente acá. Un gusto, Andrés. Gracias. Gracias por aceptar la invitación, David. Lamentablemente el tiempo ya nos está yendo. Le vamos a pedir que por favor nos comprenda. Le vamos a dar un espacio de unos 10 minutos, tengo entendido, Máster, para que pueda usted así decirnos rápidamente qué está pasando en el mundo y a la luz de la palabra, qué se viene para este mundo después de lo iniciado el 7 de octubre del 2023 en Israel. David, adelante. Es muy difícil, pero al mismo tiempo creo que concreto resumir en 10 minutos lo que está sucediendo. A partir del 7 de octubre del año 2013, la vida ha cambiado en el Israel y yo estoy seguro que en el mundo. Es una fecha determinante y un momento tangencial para la historia humana, porque considero y creo que de un momento a esta parte se está demostrando que la Tercera Guerra Mundial está empezando a gestarse. Toda la situación que se ha creado a partir del ataque de este grupo terrorista lo define puntualmente. Para quienes creemos en la palabra de Dios, hay una palabra que a mí me impresiona. Lucas capítulo 21, versículo 11. Jesucristo dice, y habrá terror en la tierra, habrá terror. La palabra en griego para el Nuevo Testamento en ese versículo es acatastasias, que significa terror provocado contra la multitud. Si lo traducimos al lenguaje contemporáneo, estaríamos hablando de terrorismo. Y el terrorismo viene siendo desde el año 2001, cuando caen las Torres Gemelas, el patrón permanente, es el mínimo común divisor, el máximo mínimo común divisor, que ha generado que la sociedad se fragmente en el mundo entero. El terror asalto a las sociedades en distintos puntos del orbe, pero lo que ha generado en el Medio Oriente definitivamente es una verdadera crisis. Es una crisis de proporción mucho mayor de lo que uno podría haber pensado, porque los grupos terroristas, Hamas, el Hezbollah, están poniendo en jaque al Estado de Israel. E Israel, para poder mitigar los ataques de estos grupos terroristas, que no se remontan solo al 7 de octubre, sino que el 7 de octubre es el resultado de tantos años de ataques de permanente asedio, terminan que ahora tenemos 136 secuestrados en los túneles del Hamas en Gaza. Y tenemos al grupo terrorista Hezbollah provocando desde el norte de Israel en el Líbano. Tenemos a Gaza convertida en el territorio terrorista más grande del mundo y tenemos a Hezbollah, el ejército terrorista más grande. Tiene 200.000 misiles apuntando contra Israel y alrededor de 15.000 soldados estrictamente preparados a un nivel profesional elevadísimo. Estamos hablando de un ejército como el de Hezbollah, con más de 120.000 combatientes, que realmente va a ser un duro hueso de roer, pero Israel tiene que deshacerse de ellos si quiere vivir y sobrevivir. Estamos en un Medio Oriente caliente, estamos en un Medio Oriente, señor. Sí. ¿Me escucha? Adelante. Estamos en un Medio Oriente, le decía yo, donde el que gana sobrevive y el que pierde desaparece. Esa es la línea. El que gana sobrevive y el que pierde desaparece. E Israel tiene que imponerse si quiere sobrevivir en este verdadero torbellino de naciones en el que nos encontramos, que cada día nos asedian más. Israel está peleando, Andrés, en 7 frentes. Estamos peleando en la Franja de Gaza contra el Hamas y la Yihad Islámica, se está peleando en Judea y Samaria con el mismo Hamas y otros grupos irregulares, en lo que se conoce como la Cisjordania. Tenemos el conflicto con los yemeníes locos que se han tomado el canal de Suez, que es como tomarse el canal de Panamá. Tenemos ahora también a Siria, que es un estado muerto, es un estado fallido, pero sin embargo se sustenta como puede gracias a Putin, que mantiene en el poder al terrible criminal de Assad, pero que Siria se ha convertido en un territorio hostil para Israel, porque por ahí circula el tráfico de armas rumbo al quinto frente, que es el Líbano, donde está Hezbollah, y tienes Irán e Irak. ¿Qué es lo que va a pasar a la luz de la Biblia? Lo que yo encuentro es inevitablemente el cumplimiento de Isaías capítulo 17. Si uno mira a Isaías capítulo 17, es clara la palabra de Dios, cuando nos dice claramente lo siguiente, Isaías 17, versículo 1, profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será convertida en un montón de escombros. Eso es lo que va a pasar próximamente con la capital siria, Damasco. Las ciudades de Aroer serán desamparadas y allí embajadas se convertirán. Cuando uno mira cómo va a ser destruida la ciudad de Damasco, en el versículo 14 dice, al tiempo de la tarde, he aquí que turbación. Pero antes de la mañana el enemigo ya no existe.
Esta es la parte de los que nos aplastan, la suerte de los que nos asedian. ¿Qué es lo que está determinando esto? Una destrucción inminente. Yo pienso, personalmente, tengo una opinión muy personal, Andrés, en esa guerra se va a utilizar armamento nuclear. Yo pienso, no es que yo estoy incentivando, motivando o deseando, yo entiendo a la luz de la palabra de Dios que lo más seguro es que el conflicto se va a agravar a tal nivel que Israel, para poder salir de una vez de esta situación, va a tener que utilizar una ojiva nuclear. Por una razón muy sencilla, Andrés. Israel no es un país habituado a guerras largas. Todos nuestros combates a lo largo desde 1948 para acá contra el mundo árabe han sido guerras rápidas y efectivas, pero esto se está alargando demasiado. Jamás nos está haciendo perder mucho tiempo. Llevamos 3 meses de conflicto con ellos y desgraciadamente ni siquiera hemos podido rescatar un solo rehén por obra de nuestro un conflicto que se tiende a arreglar. Pienso de una u otra manera haberte descrito de algo eso, y también decirte que en la luz de la palabra de Dios describe que el Líbano, las ciudades de Sidón y de Tiro en el Líbano, serán también desaparecidas de la tierra. De eso la profecía bíblica es contundente, lo que a mí me deja entender, bueno, y te lo repito una vez más, que Israel va a tener que afrontar este conflicto con armas letales en extremo letales. No sé si he podido de alguna manera aclarar. Así es, David. Mi consulta es la siguiente, David. Así brevemente. Con lo que está pasando en América Latina, hay un conflicto grave en Ecuador en este momento, terrible lo que está pasando. También esto podría llevar a una consecuencia de poderse involucrar en este conflicto de Medio Oriente, David. Ecuador, ¿con qué le va a hacer frente a un conflicto en Medio Oriente? Apenas puede resolver sus miserables problemas ahí dentro. ¿Va a poder hacer frente a un grupo terrorista como el Hezbollah o no? Lo único que yo valoro y pondero del gobierno ecuatoriano de Noboa es que en las últimas horas Noboa ha dicho claramente que da su apoyo irrestricto al Estado de Israel. Eso se lo agradecemos sinceramente. Se lo agradecemos. Sí. Puntualmente lo ha dicho. Pero de eso a que venga a intervenir, no. Lo que sí estamos viendo es que más bien Hezbollah está interviniendo en la región. Este grupo terrorista de Hezbollah no solamente se dedica al terrorismo contra el Estado de Israel, sino que también controla el narcotráfico de Sudamérica y de Latinoamérica. Hezbollah tiene poderosos vínculos con el narcotráfico en Colombia, en México, en Bolivia, mi país, que se ha convertido en un verdadero narcolandia, y tenemos también una influencia fuerte sobre lo que está pasando en el Ecuador. De eso a mí no me cabe la menor duda, por el modus operandi que ha tenido la pandilla o estos grupos delincuenciales del Ecuador, que ahora ya se los puede bien llamar terroristas por lo que han hecho en los pasados allá en Guayaquil. Esa es una prueba muy palpable. El terrorismo islámico ha traído al Líbano, y escuche bien lo que le estoy diciendo, présteme mucha atención a lo que le voy a decir, Andrés. Sabemos de buena fuente, el Servicio Secreto de Inteligencia de Israel, la CIA, lo saben muy bien los grandes servicios de inteligencia, que al Líbano y a Irán han sido traídos muchos venezolanos, a los cuales, previa conversión al Islam, pero al más radical, al chií, se los ha traído acá, a esta región del Medio Oriente, y se les dio altísima preparación terrorista para crear caos y disturbios. Estos han recibido pasaportes iraníes, sirios y libaneses. Sí. Y han regresado a la región y estando dando vueltas como trompos por toda Latinoamérica, estos 10.000 venezolanos que son capaces de crear el caos en cualquier nación donde se encuentren. Le estoy dando información muy seria. 25% del dinero que recauda Hezbollah para atacar a Israel procede de su influencia sobre el narcotráfico de nuestra región latinoamericana. Esto pone en peligro a países democráticos de nuestra región latinoamericana, que definitivamente, si Israel tiene problemas para controlar estos grupos terroristas, imagínese usted nuestra Latinoamérica, ¿cómo los va a poder enfrentar? Sí. Ahora, David, bueno, yo escuché un reportaje de unos periodistas de Argentina que hablaron de eso precisamente, que estos grupos infiltrados con pasaportes de Bolivia, de esta zona ahí, sobre todo que venían por acá por Centroamérica, pues que están pasando una gran cantidad, son miles de ciudadanos, dicen que vienen de Venezuela y que pasan por Honduras. Hoy salió una caravana de San Pedro Sula, salió otra caravana rumbo a Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de esta gente? ¿Estados Unidos o América, Centroamérica? Mire, seríamos completamente ingenuos si nosotros pensamos que el mundo islámico radical solo pretende golpear a Estados Unidos. Ellos quieren crear un califato, islamizar al planeta entero. Ellos dicen que no descansarán hasta ver flamear la bandera del Islam en cada rincón de la tierra. Ellos quieren crear un califato. Un califato es un reino islámico gobernado por las leyes más extremistas, en los cuales a la mujer no se le permite ni siquiera mostrar el rostro, tiene que andar cubierto el rostro, solamente visibles los ojos. Y sin embargo, en Latinoamérica hay grupos
exacerbadamente anti-israelíes y antisemitas que apoyan a la causa palestina y apoyan al Hamas y justifican lo que ha hecho. Y no se dan cuenta que cuando ellos gobiernen el mundo, si es que llegaran a gobernar, Dios no lo permita, esta gente, ¿qué va a hacer? ¿A quién están apoyando? A su propio verdugo. Eso es lo que está sucediendo. Ellos quieren penetrar en cada rincón del orbe, en cada rincón del planeta. Latinoamérica es un caldo de cultivo porque lamentablemente tenemos, Andrés, gobiernos mendigos y pordioseros que por un mango se venden a la ideología que mejor les postre. Sí. Ya para ir concluyendo, David, estamos a punto de que se desate la conflagración a nivel mundial por lo que la Biblia habla. Vemos que está el problema en China, contra las dos Chinas, Taiwán y China. Japón ha amenazado a Corea. Corea del Norte ha amenazado a Corea del Sur y le han contestado que ni se atreva. ¿Al borde de qué estamos, David, realmente a raíz de la Biblia? ¿Se va a cumplir aquí lo que dice la palabra en Ezequiel 38? Bueno, porque también, claro, también está Rusia, Ucrania, y ahí está amenazando a la OTAN. La Biblia describe en principio, en todos los 24 años que yo tengo como conferencista en estos temas, Andrés, yo he podido darme cuenta rápidamente que este conflicto iba a ir en 4 escalas. El primer nivel iba a ser un conflicto entre Hamas e Israel. Luego iba a ser la regionalización del conflicto, que es lo que ya estamos viendo con los países de alrededor hostiles contra Israel. Posteriormente, veríamos un conflicto cara a cara. Sí. Cara a cara contra Irán y contra Rusia y finalmente un desastre mundial, que es lo que ya estamos viendo. Tú lo estás diciendo, en cuestión de semanas van a tener un enfrentamiento. Porque lo que yo he podido concebir es que hay una sola estrategia clara y puntual que viene manejada desde Irán y desde Rusia, que es crear distintos incendios bélicos en distintos lugares del orbe, donde Estados Unidos no va a saber a cuál incendio ir a apagar primero. Y ese es el problema, atontar a Estados Unidos con distintos conflictos en distintos lugares. De hecho, hace pocos minutos atrás, un alto dignatario y a la vez militar del ejército sueco ha dicho claramente que Suecia se debe preparar para una invasión de Rusia. Finlandia está tratando de frenar lo más que puede a Putin. Los países del Báltico, Lituania, Letonia y Estonia, que alcanzaron la independencia cuando la ex Unión Soviética fueron los primeros en alcanzarla, ahora están siendo asediados nuevamente por Bielorrusia y Rusia. Se sabe, y esto es claro, hace 72 horas atrás el periódico y la revista Bild de Alemania sacaron a luz documentos secretos, reconocida información, porque el Kremlin planifica crear la Tercera Guerra Mundial invadiendo a la OTAN. Quiere un enfrentamiento abierto con la OTAN y venir hacia el Medio Oriente. De acuerdo a la profecía bíblica, es el 38 y 39. Sí. Rusia invadirá a Israel junto a Irán y Turquía. Eran comunistas, pero de religión musulmana en la ex Unión Soviética, como Tayikistán, Uzbekistán y todos esos, los van a traer junto con Pakistán y otras naciones más a una conflagración que será la 4ª etapa de esta guerra, en la cual Dios va a intervenir directamente destruyendo a Rusia. Pero claro, a mí no me sorprende, porque quienes leen el Nuevo Testamento saben, 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Qué es una destrucción repentina? Yo me inclino a pensar que es un armamento de destrucción masiva, armamento nuclear, que va a ser utilizado, un desastre, se va a armar un caos. Pero yo le puedo asegurar, la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, porque es algo que se da de facto. No es que alguien se pare en el podio de la ONU y dice, declaro oficialmente inaugurado la guerra. No, aquí esto se da en los hechos, como fue la Segunda Guerra Mundial. En los hechos se dio. Hitler invadió Polonia y comenzó. Punto. No hubo una declaración de guerra. Invasión y punto. Como Putin invadió Ucrania y como Hamas invadió Israel. Porque lo que hizo... Sí. Sí, sí. Claro, esto puntualmente. Israel soportó un genocidio. La prueba de que Israel no es un estado genocida es que tenemos a 2.5 millones de árabes israelíes viviendo entre nosotros y que están muy bien puestos en la sociedad. Trabajan, tienen empresas, son jefes, dirigen universidades, son representantes en el parlamento. Este no es un estado ni apartheid ni genocida. Los árabes viven en paz cuando quieren vivir, pero con los palestinos de Gaza, esa es otra cosa. Sí. David, hay tantas interrogantes que me surgen y que quisiera hacérselas, porque realmente el pueblo tiene que saber lo que está pasando, y hay mucha gente que está dormida, David. Hay gente que está dormida y que están guiándose por las noticias falsas, por las fake news. Y yo siempre lo he dicho, que tengamos cuidado, que seamos inteligentes, que pongamos sentido común. Hay muchos falsos maestros, profetas, apóstoles que se autoproclaman hoy en día, que están diciendo que viene el fin del mundo, que va a ser aquí,
y utilizan el amarillismo y no sé, pero la gente, ¿cuál sería el mensaje, David, puntual a esa gente para que no se dejen embaucar por las redes sociales, que vayan a la fuente, que investiguen? ¿Y la fuente cuál es, David? La fuente es la Biblia. La Biblia. Para mí la fuente es la Biblia, porque nadie puede entender el conflicto en el Medio Oriente, Andrés. Y mira que tú estás en un canal secular, tú no estás en un canal cristiano. Y hasta personas que no son ni siquiera cristianas evangélicas, simplemente son personas con un nivel intelectual elevado, se dan cuenta que el conflicto en el Medio Oriente no es un conflicto normal, es un conflicto con profundas raíces espirituales y bíblicas. Jesús dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mirad y no os asustéis. Él mismo está diciendo, no se asusten. Levanten la cabeza y erguíos porque vuestra redención está cerca. Yo creo que la iglesia ha entrado ya en la parte final de su carrera en la tierra. Esto lo está demostrando. Estamos viviendo lo que se conoce como el principio de dolores o los dolores de parto. Comienzan las contracciones ya. El mundo va a ser más asediado, más fuertemente golpeado. Se está anunciando una nueva pandemia, mucho peor que el COVID para este año 2024. En fin, el mundo va a sentir poco a poco el juicio de Dios encima. ¿Por qué viene el juicio de Dios? ¿Por qué las guerras y los conflictos? Porque legalizan el pecado, porque las naciones se regocijan en la maldad, porque no quiere obedecer a Dios. Y bueno, el que no aprende con amor, aprende con dolor. Así de simple es la situación. Y el ser humano ha entrado en una voraz autodestrucción, aprobando leyes inhumanas como el aborto, la homosexualidad y tantas cosas que son abominables ante los ojos de Dios. Y Dios no va a quedar cruzado de brazos. Va a traer su juicio a la tierra. Y uno de sus juicios es la espada, la guerra. Sí. ¿Cómo está la situación en este momento en Israel? Me dice aquí, Master, que tenemos un poquito de tiempo más, David, para poder platicar un poquito más. ¿Cómo está la situación ahorita? ¿Hay misiles ahorita esta noche de 20? Bueno, mira, yo quiero agradecer a la gente de Principio Informativo por regalarnos unos minutos más allá en Honduras. Para mí no molestar con los catrachos. Miren, escuchen bien, la situación se ha puesto bastante fuerte en el día de hoy porque en Damasco, Siria, de la que acabamos de hablar, será destruida esta ciudad borrada del mapa. En Damasco fue eliminado Sadek o Midal Sadek. Son dos altos líderes de la Guardia Revolucionaria iraní que estaban cumpliendo funciones de inteligencia dentro de Siria, con la alcahuetería del presidente sirio, porque eso no pasa sin él. Y estaban manejando todo el área de Líbano y Siria para atacar a Israel. Bueno, Israel ha eliminado a estos dos junto con 8 militares iraníes más que estaban juntos, los ha eliminado, los ha alcanzado, y esto ha traído un verdadero problema, un torbellino. ¿Qué está pasando en este momento? Sí, obviamente la refriega sigue en el norte de Israel, con el Líbano, tiro va, tiro viene. Es una situación bastante complicada la que se está dando. Es bombardeo y permanente asedio de Israel contra el grupo terrorista Hezbollah, que está en el sur del Líbano, sin descuidar lo que está pasando en la Franja de Gaza. Andrés, yo estuve ayer en Gaza. Ayer estuve en la mañana en la Franja de Gaza, pude entrar, inclusive hice un video en el lugar donde fueron masacrados los muchachos. Yo les invito a que por favor vean mi canal en Telegram, David Diamond, conferencista, aclarando que hay un canal falso con el mismo nombre, pero les digo, hay David Diamond, conferencista, y ya tenemos como 13,000, 14,000 personas ahí. Y ahí publico información al instante. Yo estuve ayer en Gaza, la situación realmente es fuerte. Gaza no existe, definitivamente la parte norte de la Franja de Gaza está arrasada por completo, tal como las profecías bíblicas también lo habían descrito en Jeremías capítulo 47, que Gaza sería arrasada, destruida por completo. Se están viendo todo a la luz de la Biblia, el cumplimiento estricto de la profecía. Sofonías, Zacarías y Amós hablaron de la destrucción de Gaza. Yo hice una prédica en YouTube, una enseñanza que titula Gaza a la luz de la Biblia, o Gaza en la profecía bíblica, si usted lo quiere ver. Y ahí explico en detalle lo que tal vez este momento no me da. Pero Gaza está prácticamente arrasada y es el mismo destino. Yo le quiero decir esto al mundo. Si la gente cree que la guerra comenzó el 7 de octubre o el 8, están completamente errados. La guerra comenzará, lo he dicho y me mantengo, en el momento en que Israel y Líbano nos enfrentemos cara a cara. ¿Por qué digo el Líbano y no Hezbollah? Porque hay que ser en esto claro. Israel no tiene una guerra contra Gaza, tiene una guerra contra Hamas que está en Gaza. En cambio, el problema con el Líbano es diferente, porque lejos de que Hezbollah es el grupo terrorista más grande del mundo y el mejor armado, el gobierno libanés, que supuestamente está en contra del Hezbollah, no hace nada por frenarlo. Es más,
el presidente del Líbano hizo una declaración irresponsable y estúpida. Él dijo textualmente que prefiere la guerra con Israel que la guerra civil contra Hezbollah. Es una verdadera locura. Bueno, ¿quieren guerra? Pues se les va a dar chocolate con pan. Eso sí, no hay problema. Israel se lo ha dicho desde el 14 de octubre del año pasado al Líbano. Si ustedes deciden ir a la guerra contra nosotros, los vamos a devolver a la edad de piedra. Curiosamente, las profecías bíblicas, lo repito una vez más, por favor, son claras y contundentes, porque en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 26, dice que Sidón y Tiro nunca más serán reconstruidas. Y estas son dos ciudades bíblicas que están en el sur del Líbano, que curiosamente es donde está ahorita asentado el Hezbollah. Ustedes van a escuchar a Sidón y Tiro tanto como Gaza en las noticias. A cada rato acostúmbrense a esos dos nombres, porque van a ser arrasados por Israel. Ahí está Hezbollah. Y lo repito, el presidente del Líbano es un cobarde incapaz que no puede frenar a Hezbollah y que prefiere aliarse a él contra Israel en lo que para mí es una operación suicida. Israel se lo ha dicho. Si atacan a Israel, el Líbano será el precio. Líbano va a ser borrado del mapa, lo mismo que Damasco en Siria. Eso es el destino que ellos están escogiendo a la luz de la Biblia, pero también ahí está el libre albedrío del hombre de querer hacer lo que le da la gana, de querer invadir al pueblo de Israel sin pensar que van a tener consecuencias en contra, ¿no? Sí. Israel se va a defender, obvio que se va a defender. Sí. Las milicias pro-iraníes han lanzado un gran ataque con cohetes contra fuerzas de Estados Unidos. Esto no para. Y estamos viendo que ahora Irán... Dos más. Sí. Esos dos más, te voy a decir, perdón, esos dos frentes más faltan nombrar. Irán e Irak. Irak ahora es tierra de nadie. Irán está gobernando en Irak. Sí, señor. Sí. Y el tema también de Afganistán y Pakistán, que están imagínense, Afganistán ya empezó una guerra bueno, no abierta, ¿va? Pero ya están lanzándose misiles con Irán. Estoy viendo en las noticias que eso está pasando ya. Y los talibanes ya están atacando a Afganistán. O sea, es una cuestión bastante seria que quizás los cristianos no tenemos que alarmarnos, hombre. Tenemos que darle gloria al Eterno, porque nos ha dado la vida. Y este es el cumplimiento de la fiel palabra, lo que está escrito en la palabra, que se tiene que cumplir, David. Entonces, hay que alegrarnos porque nuestra redención, David, está cerca. Amén. Sí, definitivamente está yendo a un periodo muy duro. Yo pienso que no es el fin del mundo, lo que se está entrando es al periodo conocido como la tribulación y la gran tribulación. Es un periodo de mucho sufrimiento y de mucha angustia, en el cual se va a vivir una serie de calamidades en la tierra, y de las cuales, en una parte de ellas, la iglesia está siendo testigo. Obvio, está en principio de dolores, todavía no es tribulación, todavía no es gran tribulación. Estamos en la etapa llamada principio de dolores, donde se levanta nación contra nación, reino contra reino y el terrorismo. Son tres factores que definitivamente marcan la agenda en este momento en la historia. Sí, esta no es una guerra por territorio, esta es una guerra religiosa, ¿verdad, David? Sí, señor. Pensar, analizar bajo parámetros occidentales el conflicto en Oriente Medio es un ridículo. Hoy en día usted va a ver cantidades de supuestos analistas que salen en la televisión para análisis del Medio Oriente. Pobres tontos que nunca leyeron una Biblia ni un Corán, no entienden absolutamente nada de religión y se meten a hablar de lo que no saben. Definitivamente pretender meter esto en un conflicto religioso, en un conflicto político, territorial o económico es un absurdo. Estamos hablando de grupos terroristas religiosos, fundamentalistas, fanáticos, locos con su religión, que creen que morir matando les va a dar la salvación y la entrada al paraíso, y cada uno va a tener 72 vírgenes para cada uno para disfrutar por la eternidad. O sea, eso es lo que creen, eso es lo que ellos predican, y por eso es de que ellos mueren y matan precisamente. Entonces estamos hablando con gente ciega religiosamente, que no entiende el conflicto con los parámetros que en Occidente se lo ve. O sea, pero bueno, si en Occidente siguen pensando que el problema de Israel por tierra es un absurdo, es un conflicto netamente religioso. Así es, David, y estábamos viendo, bueno, es que es cuestión de meterse, ¿cómo se llama? Y buscar información fidedigna con fuentes confidenciales. Yo tengo fuentes confidenciales, ¿verdad? Y yo esas fuentes yo no las revelo, pero yo las tengo. Ahora, David, vemos cómo esta gente, cómo golpean a las mujeres, cómo les dan trancazos y nadie mete las manos, nadie las defiende, con todo, y los niños, cómo sufren estas mujeres, hombre. Es terrible el fanatismo del que esta gente, y la ceguera que tú estás diciendo, pues una ceguera, pero una venda en los ojos, pero salvaje, que el mismo demonio sí, los tiene cegados.
Pero tú tienes esos grupos feministas. ¿Por qué no protestan contra eso? ¿Por qué no protestan contra las mujeres violadas el 7 de octubre acá en Israel? Contra eso no dicen nada. Sí, y he visto hasta los LGTB con banderitas ahí también. Yo quisiera que los homosexuales entren a Gaza a ver qué les van a hacer. Sí, Que lo hagan. Vayan a sí, solidarizarse con Hamas y van a ver cómo lo sacan de ahí si es de que salen. sí. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos, David? En la historia, hablando bíblicamente, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Va a seguir apoyando a Israel en esta situación o se le va a hacer un lado? Yo pienso que Estados Unidos no es amigo de Israel. Estados Unidos no tiene amigos, solo tiene intereses. Y esta Sí, administración mucho peor. bien El dicho eso. presidente Biden, el presidente Biden es un discípulo de Obama y Obama es musulmán. Y el hermano de Obama es fundador de Hamas. Hay que ser claro. Yo hice recién un video que se llama Tercera Guerra Mundial en YouTube, una entrevista que me hizo un amigo colombiano hace 48, 72 horas atrás, está en mi canal de YouTube. Ahí explico claramente y con fotografías que el hermano de Obama es el fundador, uno de los fundadores de Hamas. Entonces ahí puedes tú entender por qué tanta presión internacional de parte de Estados Unidos para la creación de los dos estados, que es una de las ideologías que propaga la hermandad musulmana, que fue la que en última instancia fundó Hamas. Yo no sé si tengo acá a mano, bueno, dame un Sí, segundo, pero sí. lo que pasa con la administración norteamericana es que quiere chantajear y presionar. No sé Ujú. si puede hacer usted un acercamiento. Vamos a ver, acérquemelo ahí un poquito. Ahí está. El alto es, ¿va? Sí, señor. Sí, sí, Él es el hermano de Obama con la ropa de Hamas, con la indumentaria de Hamas, y si tiene alguna duda, ahí los tiene juntos. sí. Ajá, sí, sí. Sí. Ahí puede entender usted por qué el chantaje de Estados Unidos de querer presionar a Israel para firmar la creación de los dos estados. Netanyahu lo ha dicho claramente ayer y ha causado una verdadera conmoción diplomática política mundial. Ha dicho ayer textualmente Netanyahu que no va a aceptar la creación del Estado palestino, que Israel tiene que controlar toda Gaza. Y Estados Unidos está que se rasga las vestiduras. Y le puedo asegurar que Estados Unidos va a hacer todo por derrocar a Netanyahu. Todo lo que esté a su alcance, porque saben que necesitan un primer ministro títere que acepte la creación del Estado palestino. Mire, sin llegar a ser Estado, los palestinos nos han causado esto, imagínense si se convierten en país. Va a ser peor. Israel no va a aceptar, pero aquí Estados Unidos cree que nos va a venir a imponer. Mire, nosotros los israelíes somos un pueblo guerrero, somos un pueblo muy viejo. Ellos van de ida, nosotros ya vamos de vuelta 3 veces. Estados Sí, Unidos tiene que entender que el 78% de la población israelí hoy no acepta la creación del Estado palestino. Ningún sí, primer ministro que quiera gobernar a Israel va a poder ir contra esa multitud. No va a poder. sí, Porque yo le voy a decir algo más, Andrés. sí. A diferencia de los países latinoamericanos, donde salen con marchitas, protestas, bloqueo y ya, y se los calma, aquí hay gente intelectual. Acá la que protesta es gente muy intelectual. Estamos hablando de premios Nobel, estamos hablando con gente que tiene dinero, que no es que está marchando Que por plata. tienen, Esa gente no la vas a convencer, no la vas a convencer. tienen Así de masa simple. gris. Aquí claro, 80% de la población israelí estamos en contra de la creación del Estado palestino. ¿Qué primer ministro se nos va a venir en contra con eso? ¿Y Estados Unidos nos va a venir a imponer? Definitivamente Israel tiene que entender que solo con la ayuda de Dios va a poder vencer a sus enemigos, porque Estados Bueno, Unidos no es un aliado confiable. sí. Hay bastantes países del mundo, creo que en su gran mayoría, David, apoyan a Israel. Y también tienen un aliado tan importante y tan poderoso como es el pueblo cristiano, ¿verdad? El pueblo cristiano en el mundo, pueblo cristiano evangélico, El ¿verdad? Evangelio. Que sí, pueblo evangélico, cristiano evangélico, que es una gran mayoría, son millones de personas en Rusia, en China, en Japón, en América, en Estados Unidos y en Centroamérica, sobre todo en Centroamérica, que, bueno, que apoyan a Israel porque son gente que sabe, que entiende que lo que está escrito en la Biblia, eso tiene que suceder y se tiene que dar así como está ahí. Entonces, y que también entiende que orar y no declarar en el término verdad de allá, sino declarar lo que la Biblia dice.
lo que la Biblia dice, lo que la palabra dice, de que los que oran por la paz de Jerusalén serán bendecidos y prosperados, ¿verdad? Y no pensando en que te vas a lucrar por orar por Israel, sino pensando en el cumplimiento de la palabra en sí. Claro, definitivamente sí. Israel entiende que el pueblo evangélico ha sido un gran aliado entre las naciones. De hecho, se han recibido millones de dólares en esta guerra de ayuda, de sustento, de donaciones de iglesias evangélicas de Estados Unidos que están apoyando irrestrictamente a Israel. Porque también quiero decirte una cosa, en Israel, en este ejército, es el ejército de Israel, no es el ejército judío. En el ejército de Israel luchan árabes, musulmanes que defienden a Israel, luchan drusos y cristianos. De hecho, iglesias evangélicas están perdiendo hermanos. Pastores están enterrando a hermanos acá en esta guerra. O sea, producto de esta guerra, imagínate. La iglesia también está enterrando a sus muertos. Eso, una pregunta ahí en eso, haciendo un paréntesis, David. Eh, ¿Puede un evangélico apoyar las armas y defenderse bíblicamente? Sí, yo no le veo el problema. Si tiene una carrera militar, esa es su profesión. ¿Acaso el arquitecto deja de ser arquitecto cuando se convierte al evangelio? La que tiene que dejar de hacerlo es la prostituta, pero no el profesional. Sí, así es. O sea que ahí se cumple también aquella anécdota de aquel pastor que caminaba a sus 9 milímetros debajo del asiento y decía, pastor, ¿y usted por qué anda armado? ¿Y usted es cristiano? ¿Y dónde está su fe? No, les dice, es por si me falta la fe, que ando a 9 ahí, debajo No, del acá no es asiento. por falta de fe. Acá no es por falta de fe. Acá estamos en un conflicto armado con un grupo terrorista que viene a asesinarnos y no juega a matar. Ese Así viene a es, matar. Y si no lo así matas es. primero, te matamos. Sí. David, Acá, para mí es un privilegio verdaderamente que me acompañes en este espacio gracias, muy amable. y vamos a seguir porque las informaciones de Israel, esto va para largo y esas Uf, informaciones hay que darlas a conocer a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, la gente que me sigue a través de nuestro programa Principio Informativo en Facebook, también en Twitter tenemos, búsquenos como Principio Informativo en Facebook. Igual que en YouTube, nos puede encontrar como Principio Informativo y tenemos mucha información. David, eh, bueno, mi deseo es gracias, que estés bien, hermano, que Dios proteja tu gracias. vida y la vida de cada uno de los israelíes. Un mensaje final para todos los televidentes, los amigos y toda la gente, sobre todo aquellos políticos que están desviados de la verdad y que andan pensando en otras cosas. ¿Cuál sería el mensaje, David Diamond, que eh, realmente es importante que entiendan esto? Yo creo en principio agradecer a todo el pueblo de Honduras que siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Siempre he tenido un corazón receptivo, hermano, por todo el cariño que ustedes me han mostrado en su país. Un agradecimiento profundo. Decirles a los políticos de Honduras, como de cualquier parte del mundo, que Israel lo que está haciendo no es política, no es demagogia, es luchar por su propia sobrevivencia como Estado. Y creo que tienen que entender un factor que es desequilibrante en esto. Ustedes como políticos tienen que entender que tarde o temprano se van a enfrentar a los mismos enemigos de Israel. El islamismo va a golpear las puertas de su país en algún determinado momento. Y va a ser un peligro para la fe cristiana, sea la variante que sea, católica, evangélica o lo que sea. Los islámicos están decididos a golpear las naciones con toda su furia. Y si Israel no existiera, ya hubieran lanzado su ofensiva contra Europa y América. Tengan por hecho, la política mundial tiene que comprender que si Israel y los judíos no tenemos paz, el mundo no tendrá paz. Así de simple. De verdad, muchas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia. Realmente, desgraciadamente, hemos sido llevados a esta guerra de fuerza, arrastrados. Nunca hubiéramos querido estar envueltos en este conflicto, pero a nosotros nos metieron a la guerra. Somos víctimas de un genocidio, somos víctimas de un ataque feroz y cobarde, cruel de este grupo terrorista, que sin embargo se ha ganado la solidaridad del mundo, lloriqueando, tratando de dar lástima. Y quiero dejar claro en esto, las cifras que está dando jamás sobre la cantidad de muertos en Gaza es una completa farsa y es un ridículo total. Los medios de comunicación están hablando, y quiero cerrar con esto, de que hay 24.000 muertos en la franja de Gaza, la mayoría mujeres y niños. Bueno, presenten las listas, por favor. Hasta el día de hoy no las presentan. ¿Dónde está el cementerio de por lo menos 13? ¿Por qué no lo muestran? ¿Dónde están enterrando esos 24.000?
Son cifras falsas que provienen, y la misma prensa lo está diciendo, según el Ministerio de Información de Hamás. ¿Le vamos a creer al ladrón, al criminal, al asesino? O sea, que puede robar, puede matar, puede violar, pero no sabe mentir. Por favor, dejen de ser ingenuos. Dejen de creer semejante estupidez. Dejen, por favor, de hacerse engañar con cifras que no se pueden ni comprobar. Así de sencillo. Y Hamás está mintiéndole al mundo para provocar lástima, porque de esa lástima ha vivido. Porque con esa lástima es que la ONU le regala dinero. Y ese dinero jamás nos rinde cuentas de esa plata. Fabrica armamento, construye túneles y deja morir de hambre a su gente. Eso es lo que ha hecho con el dinero de la ONU. Dejen de creerle. Recuerden, los asesinos también mienten. Gracias, David. Gracias. A usted, Andrés. Un gusto. Saludos a Honduras. Dios los bendiga, catrachos y catrachas. Fuerte abrazo. Gracias. ¿Y conservas la bandera todavía? Sí, la tengo. De Honduras, gracias. Un fuerte abrazo. Ahí en la Biblia. En la otra Biblia, en la que dejé en Bogotá, sí, a la que traje acá ya no pude conseguir bandera, ya no me la dieron. Que me encuentre con algún catracho pido. Dios le bendiga. Saludos, David. Gracias por haber aceptado esta invitación en el Noticiero Principio Informativo. David, el doctor David Diamond, desde Asdod, Israel, ha estado con nosotros aquí en el programa Principio Informativo, que hoy estamos de aniversario, ¿verdad? Y para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes y poder dar a conocer estos acontecimientos. Miren, ya todo está escrito, bíblicamente hablando tiene que darse todo lo que está pasando, pero hay que levantar cabeza, hay que inclinar nuestro rostro hacia el cielo y clamarle al Dios eterno que nos ilumine y que nos dé la sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones de nuestra vida, que ilumine a los gobernantes para que entiendan hacia dónde va el mundo, que miren más allá de la nariz, que sean inteligentes las personas y que vean que todo lo que está en redes sociales no es verdad. Hay muchas cosas que son falsas noticias. Tenemos que acudir a la fuente fidedigna, a la fuente que es creíble, a la fuente que verdaderamente nos va a decir la verdad. Hacia eso tenemos que ir. ¿Y a dónde está la fuente? Está en la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, dice, porque en ellas encontráis la salvación y la vida eterna. Las noticias las miramos desde el enfoque bíblico. Y así podemos entender mejor y interpretar cuáles son los acontecimientos en pleno desarrollo, qué es lo que está viviendo en el mundo. Esto es lo que está pasando. Hermanos y amigos, hemos llegado al final del noticiero Principio Informativo. Queremos agradecerle, gracias a la Gerencia General de JBN, por darnos la oportunidad de poder expandirnos y poder compartir con el pueblo y con la gente que nos ve, ¿verdad?, nuestro noticiero y estas palabras que son palabras de amor eterno. Amigos y amigas, llegamos al final. Gracias. Que Dios les bendiga. Será hasta una próxima ocasión. Con permiso. Hemos presentado Principio Informativo con el licenciado Andrés Oliva.